Bien, buenas noches, sean bienvenidos todos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, los pueblos de la costa. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. La gnosis es una enseñanza sagrada, es la misma sabiduría oculta de la cual nos habla Pablo de Tarso en Corintios, es porque está oculta dentro de nosotros mismos. Es la real sabiduría, el real conocimiento. En las Sagradas Escrituras se nos habla y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos en el final de los tiempos, estamos en el apaga y vámonos, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. El maestro Samael nos enseña que cuando llegare una lucha por los mercados, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y ya comenzaron esas luchas por los mercados con los famosos aranceles, etcétera, etcétera. Y son señales de la proximidad de la Tercera Guerra Mundial. Les tengo preparado una profecía perfecta, avalada por el maestro Samael, donde prácticamente se entrega pues la fecha, pero relativa, ¿no? Próximo, cuando sucedan ciertos acontecimientos, estaremos entregando pues esta profecía a todas las personas y hermanos que escuchan esta conferencia. Hemos estado hablando pues del yo de la lujuria, hemos dicho, hemos enseñado de que existen 7 glándulas endocrinas, que la principal de las glándulas endocrinas es la glándula sexual, que es la que nos trae a la existencia. Y de acuerdo con la glándula sexual se determina la capacidad orgánica, psíquica, etcétera, etcétera, del ser humano. Y que esa glándula depende de nuestra herencia genética. Y que esa herencia genética está relacionada con el karma de las vidas anteriores, porque uno tiene el papá que se merece, la mamá que se merece, etcétera, de acuerdo a cómo nos hemos comportado en las vidas anteriores. El que es buen padre, que es buen hermano, etcétera. Buen padre, vas a tener un buen padre. La mujer que es buena madre va a tener una buena madre. Y lo mejor que puede tener en la vida es un buen padre y una buena madre, porque eh, la, es lo maravilloso. Pero eso ahora pues se ha perdido, etcétera, etcétera, porque estamos en los tiempos del fin. Entonces, de las 7 glándulas, la más importante es la glándula sexual y la glándula pineal porque establecen lo que se llama el eje hipófisis y gónada. Ese eje hipófisis y gónada eh, por ejemplo, se pierde cuando la mujer llega a la menopausia, pero ahora se está perdiendo antes. Pues, cuando la mujer toma anticonceptivos, ese estrógeno sintético, esa progesterona sintética engaña a la pituitaria haciéndole creer que está embarazada. La pituitaria ordena un falso embarazo. Los ovarios no trabajan, no produce estrógeno, no se asimila el calcio y todas las glándulas endocrinas quedan trabajando como si la mujer estuviera embarazada sin estar embarazada, originando un espantoso desequilibrio endocrino. Y como la glándula sexual no trabaja y la glándula pituitaria está manejada por una hormona sintética y queda la mujer convertida en un robot hormonal, el eje hipófisis gónada deja de funcionar durante el tiempo que las mujeres pues estén tomando los famosos anticonceptivos. Esto es algo, esto es lo que llama el anticristo de los tiempos del fin. El Apocalipsis dice, para los tiempos del fin, la humanidad dirá, no hay como la bestia, no hay como la bestia, y se arrodillarán ante la bestia. Y la bestia es la ciencia, el anticristo, que nos creó los transgénicos, que nos creó esta cuestión de los anticonceptivos, que nos ha creado esta cuestión de la inteligencia artificial. ¿Ya? Una toda la inteligencia artificial, tenemos que desarrollar una intuición,
el poder de la creatividad, el aspecto divino, nos están atrofiando todas las capacidades, pero, pero no nos damos cuenta. Los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas, que son estas que nosotros estamos predicando. Pero no solamente han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas, sino las verdades materiales. Estamos siendo engañados, estamos siendo manipulados, estamos siendo condicionados. Y todo esto va llevando gradualmente a una gran catástrofe. Muchos países están manejados por buitres de la guerra, que les interesa es la guerra, la violencia, la venta de armas. En ese sentido se mueve el planeta Tierra en estos momentos, pero estamos en los tiempos del fin y donde brilla más las tinieblas, brilla más la luz. Y esa luz es la enseñanza gnóstica. Y aquí la estamos entregando para los pocos de todas las edades. Entonces estamos hablando de los pecados capitales. El jefe de los pecados capitales se llama la lujuria. La lujuria es el Goliat que se enfrenta al David. Y el David siempre es el iniciado, que con la honda mete la piedra y con ese trabajo de la piedra en la honda logra destruir y eliminar al Goliat. Esto es una enseñanza maravillosa, alquimista, que está en las Sagradas Escrituras y que los hermanos, pues, de acuerdo con nuestro desarrollo espiritual, desarrollando la intuición, porque es uno de los poderes. La intuición es el principal poder porque es como un teléfono rojo con Papá Dios, es una conexión con Papá Dios. Claro está que cuando uno practica la clave de sol de instante en instante, o cuando uno le pide al Padre interno siempre para tomar nuestras decisiones y que no sean los yoes o defectos que son las que reaccionen ante la mecánica inconsciente de la vida, en ese momento, en ese sentido se está desarrollando la intuición. La intuición es totalmente necesaria, porque la enseñanza siempre está en símbolos y en parábolas. Y aún la enseñanza que se nos entrega internamente a los iniciados está en símbolos y hay necesidad de tener intuición. Por eso el maestro Samael nos enseña, hay necesidad de trabajar sobre sí mismo para despertar conciencia y desarrollar la intuición, porque si no hay intuición, el discípulo vale cinco, dice el venerable maestro Shamay. Tenemos que tener desarrollo de la intuición, tenemos que tener arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, no se nos eliminan los defectos. Tenemos que eliminar los defectos por parte, tenemos que hacer disección a los defectos, porque si no se hace disección a los defectos, tampoco se nos eliminan los defectos. Entonces, hablando aquí del pecado capital, el papá de todo, el que se llama el señor de la lujuria, que ha destruido a la raza humana con la masturbación, con la pornografía, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Por la lujuria se corrompen las jovencitas a partir de los llamados marinovios, donde el marinovio no tiene ninguna responsabilidad, simplemente, únicamente cuando van a tener relaciones sexuales. Yo le he contado aquí casos a ustedes aquí por estos programas, me da lástima porque ponen a la pobre muchacha a tomar anticonceptivos durante 5 y 6 años sin ninguna responsabilidad, pueden tener relaciones por otro lado y después las abandonan, las dejan todas destruidas, etcétera, etcétera. Y eso no debería ser así, pero para eso necesitamos una sabiduría trascendental que nos aprenda a ubicarnos en el plano de la existencia acerca de las grandes realidades que, que- que debemos conocer en el plano material y aún más cuando estemos aquí en la gnosis en el plano espiritual. La lujuria y las fornicaciones donde los seres humanos matan la posibilidad de nacimiento del Cristo y que se representa simbólicamente a los iniciados en el mundo de los sueños por ese animal llamado el cerdo. Aquí hay un hermano, estuvo en el centro Anael
que él nos contaba pues que él fue demasiado lujurioso. Él confesó eso. Él hizo un testimonio. Él dice que él le mostraron un cerdo parado, con las patas, etcétera. Decía era un cerdo grande. Estaban diciendo que así era la lujuria de él, que era demasiado grande, que tenía que trabajarlo. Entonces la lujuria pues tiene muchas manifestaciones, es el pecado capital, es el que más daño hace, etcétera. Y tiene muchas manifestaciones de las cuales hablamos una. Por ejemplo, tenemos el yo Casanova. El yo Casanova es una especie de burlador de las mujeres. A todas les promete amor eterno, pero a ninguna quiere. Estos sujetos, con su degeneración insaciable, hacen sufrir y, y hacen desgraciadas a las mujeres que caen en sus manos. Yo he conocido un personaje de estos que tenía la una, se las conseguía señoritas, las violaba, etcétera. Eh, lo conocí, él me las contaba, la una, la otra, a todas las dejaba, etcétera. Se consiguió una, entonces ella estaba estudiando en una universidad y los padres eran unas personas muy decentes, muy católicos, muy cristianos, etcétera, muchos valores, pero este hombre la cogió, la perjudicó, la engañó, etcétera, y la muchacha se veía a veces como acabada, y les voy a explicar por qué se veía acabada. Resulta de que un día eh, la muchacha estaba con sus padres en la casa y de pronto cayó desmayada, se fue al suelo. Entonces los padres la llevaron para la EPS. El ginecólogo, más o menos inteligente, le preguntó, estaban los papás, estaba ella ahí, señorita, ¿usted usa la post-day? Como los papás no sabían y querían que era señorita, dice, no, yo no uso la post-day. La post-day es la causa de esos desmayos. Ya he conocido varias mujeres en ese sentido. Entonces después el marinovio vino y me contó, y, y yo le dije, y ven acá, y tú le das la post-day. Me dice, yo, mira, la tengo aquí en el bolsillo. Cuando pasan los 3 días y no le viene la menstruación, yo le doy la post-day. Entonces, casi todos los meses le da la post-day y eso mata, destruye, acaba las pobres. Eso causa problemas en el corazón, causa problemas en la circulación, produce los famosos desmayos. Por este ginecólogo sabía. Otro día conocí a otra muchacha también, esa que estudiaba Derecho. El hombre era como ingeniero mecánico y eh, ella me preguntó un día, ella fue a la conferencia, me dice, señor Ariel, eh, yo tengo un problema que me desmayo y un día iba en un bus, en un Transmetro, en el Transmetro aquí en Barranquilla, y de pronto caí desmayada. Afortunadamente había un puesto vacío y caí en puesto vacío. Entonces la gente creía que era que estaba enfermo y me echaba brisa y esas cosas. Yo no sé cuál es la causa. Otro iba a atravesar una calle y eso casi que no casi cae desmayada. Y entró ahí a un restaurante y cayó desmayada. Entonces yo le dije, la causa son la post-day. La post-day es una bomba de tiempo que acaba a las pobres mujeres y es un abortivo. Y eso trae muchas consecuencias en las cuestiones físicas. Entonces, esta persona que yo le dije que es un Casanova, la una, después me dijo, Ariel, la voy a dejar, pero ¿por qué la vas a dejar? Y yo, tratando de proteger a la pobre muchacha, porque es una muchacha muy sana, etcétera. Me dice, no, lo que pasa es que ya no la quiero, pero ahora es que no la vas a querer. Y entonces se consigue la una y se consigue la otra, y ya llevo 15, ya llevo 16, y a todas las quiere y a todas las deja. Está causando graves daños a las mujeres. ¿Y sabe cuál es la consecuencia kármica para esos Casanovas? Vienen de homosexuales, vienen con uno, el cuerpo muere, el alma no muere, cortan el cordón de plata, el alma la juzga, la envían un nuevo cuerpo,
ya conectan el cordón de plata a la cabeza de un esperma fecundante, este fecunda el óvulo y ya hay vida. Entonces, cuando nace, cuando esa alma viene, el cuerpo le cuadran la llave sexual, el código genético sexual a nivel de homosexual, vienen de nacimiento. Y eso es un problema. Ahora vamos a hablar del aspecto homosexual. Esto del aspecto de la parte sexual en la parte kármica tiene muchas consecuencias. Vamos a hablar ahora del yo homosexual y el yo lesbiano. O sea, se habla de la polaridad. Existe la polaridad en el universo, en el planeta. Existen las fuerzas centrífugas, existen las fuerzas centrífugas. Cuando se hizo la creación por ley de Dios, dice, unos Elohim, o sea, habitantes del absoluto del reino de los cielos, se polarizaron positivamente, o sea, masculino, otros se polarizaron negativamente, femenino, cantó el divino varón, cantó la divina varona, cantó el coro del templo y se originó la creación y la creación fue cantada. Nos enseña el Evangelio de San Juan. Siempre hay una polaridad y para que exista la vida en el universo se necesita la polaridad. Desgraciadamente, como nos enseñan las Sagradas Escrituras y el Apocalipsis, que para los tiempos del fin los hombres del tercer día, o sea, los homosexuales y las lesbianas se harán públicos, porque es que para los tiempos del fin es que ocurre la máxima degradación y degeneración sexual del ser humano, donde se llega a la época que se llama de Sodoma y Gomorra, cuando ya llega una raza, la época de Sodoma y Gomorra está al borde de la destrucción de esa raza, y así está pasando ahora. Reina el homosexualismo, reina el lesbianismo. Y estas personas son importantes y son presidentes y son ministros, ocupan posiciones, son profesores, etcétera, etcétera. Y abundan bastante. Y ellos mismos crean leyes donde ellos mismos se protegen, etcétera, etcétera. Entonces, todo existe con base en la polaridad sexual. Ya en el homosexual ya no existe esa polaridad sexual, porque si hay la polaridad sexual, el hombre atrae a la mujer. Pero si atrae a otro hombre, olvídate, allá no hay ninguna polaridad sexual, ya eso se degeneró. Es más, el maestro Samay nos enseña que los homosexuales y las lesbianas son semillas podridas donde no existe la posibilidad de regeneración sexual. Además, nosotros estamos en la existencia porque nosotros tenemos una alma que está esclava del pecado, pero hay una parte que está libre, que es la esencia, el budata. Vamos a suponer que el alma está esclava en un 97% y hay un porcentaje libre de 3%. La finalidad de la gnosis es, a través del autoconocimiento, activar esa partícula, esa esencia ovulata libre para que ella nos ayude a realizar el trabajo, porque el trabajo lo realiza es la conciencia, no el ego, y no el ego. Pero cuando ya el alma queda embotellada 100% en los defectos, se llama sepulcro blanqueado, que ahora abundan como la mala hierba. Son esos que matan a los gentes, que mandan a matar a los niños y que se sienten como contentos haciéndole daño a la humanidad. Esas gentes cuando mueren pasan directamente para los mundos infiernos, porque a los demás se nos conceden ciclos de 108 vidas, pero cuando se llega al nivel de sepulcro blanqueado, ahí no hay más vidas. Si va en las 50 y sepulcro blanqueado, va para abajo. Y generalmente, si se va para abajo a ese tiempo, es porque ha violado mucho las leyes y la existencia en los infiernos de esas almas condenadas va a ser grandísimo porque el tiempo en los infiernos es demasiado lento. Una hora en los mundos infiernos, una hora en el plano físico equivale a 10 horas en los mundos infiernos. Y un año en el plano físico equivale a 1000 años en los mundos infiernos. O sea que, como dice, por eso decía Virgilio, el poeta de Mantua, que cuando entró a los mundos infiernos con Virgilio, encontró una leyenda que decía, lo primero que pierdes al entrar es la esperanza de volver a salir, es por el tiempo de sufrimiento. Y para allá vamos todos, algunos a durar más, algunos a durar menos, al menos que logramos que el Cristo nazca en el corazón del hombre y logramos el nacimiento segundo. Entonces ahí nos liberamos de ir a esos mundos infiernos.
Entonces, en los homosexuales y en las lesbianas ya no hay la polaridad sexual. Entonces la mujer atrae a la mujer y el hombre atrae al hombre, como decía un niño, ingenuamente. Dice, ah, si todos los hombres son homosexuales y todas las mujeres son lesbianas, entonces la vida la existencia humana deja de existir. Y tiene razón ese niño. Bueno, entonces, la polaridad sexual es la base de la existencia de todo lo que existe. Si no hay polaridad, no existe el universo. Entonces existe el polo positivo. Si el polo positivo no atrae el polo negativo y el hombre desea a otro hombre para que lo posea sexualmente, y lo mismo ocurre con la mujer, esto se llama Sodoma y Gomorra, la máxima degeneración y degradación. Ahora, Dios creó porque hasta 1976 el homosexualismo por la Asociación de la Psiquiatría de los Estados Unidos era considerada como una aberración y ameritaba un tratamiento psiquiátrico. Pero como esta gente fueron ganando terreno, etcétera, etcétera, cambiaron las normas de la psiquiatría y pasó a ser una opción, una opción satisfactoria y opcional. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque Dios creó un organismo perfecto y cada órgano cumple su función. Por ejemplo, la boca es para comer, la nariz para respirar, los oídos para oír, los órganos sexuales para tener relaciones sexuales y el ano es para defecar, mis queridos amigos. Por ello, las relaciones homosexuales o lesbianas tienen graves consecuencias kármicas, y esto debemos saber manejarlo, comprenderlo, y esta es la finalidad de las enseñanzas gnósticas, de entregar estas orientaciones, porque nunca se han entregado. Esta es la gnosis pura y divina. Los pecados contra el sexo se llaman pecados contra el Espíritu Santo. Bueno, existe también lo que se llama el yo tocador. Es hombres que van por la calle y les gusta tocar a las mujeres en los glúteos. Por ejemplo, tengo una señora amiga, ella sabe artes marciales y ella tenía que pasar por determinada zona del centro aquí de Barranquilla, pero había una persona ahí que le tocaba los glúteos. Entonces ella vino un día, me contó ella a mí, eh, llevaba una aguja y se la metió en el glúteo de esa persona. Ya, eso me lo contaba ella, ¿no? Era un yo tocador. También abundan en los buses, abundan en los transmilenios allá en Bogotá, cada rato aparecen quejas, etcétera, etcétera. Existe el yo Don Juan. El yo Don Juan son sujetos malignos de fantasía perversa que engañan a las mujeres y después las difaman. Es una especie de odio masculino contra la mujer. Estos varones pueden terminar también fácilmente en homosexualismo, porque prácticamente es un rechazo a la mujer. Entonces ya se está en vía del camino homosexual. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, hay un amigo, un compañero de la universidad que llegó a ser pues hasta concejal. Y él me contaba, a él le gustaba la política, y un día iba pasando una joven, hay una señora, una joven, me dice, sí, ella trabajó en tal parte y tal, y comenzó a contarme, a hablar mal de ella. Entonces, eso se llaman don Juanes, son gentes perversas. Tenemos el yo Rasputín, o diablo medicinal. Son gentes que engañan a las mujeres para tener relaciones con ellas y dizque para ayudarlas en su curación o para ayudarlas dizque a transmutar, etcétera, etcétera. Entonces, eso abundan, esos yoes Rasputín abundan en las escuelas espirituales. Tenemos el yo incesto, la persona que realiza el acto sexual con parientes cercanos, padres con hijas, madres con hijos, hermanos con hermanos. Este tipo de relaciones contrae graves consecuencias kármicas. Por ejemplo, aquí han dictado unas conferencias, los sexólogos, donde aquí hicieron una conferencia en un salón grande, hicieron la invitación, etcétera.
y un amigo fue. Entonces contaba el sexólogo, conferencista, que es un enfermo, por lo que afirmaba. Él decía que los papás debían bañarse con las hijas para que las hijas se familiarizaran con la parte sexual y que las mamás deberían bañarse con los hijos. Una degeneración, ya, eso forma parte de Sodoma y Gomorra. Y también conocí a una persona que ella fue a la gnosis y ella me contaba de que tenía dos hijos, un varón y una hembra, y que dormían en la misma cama, dormían en la misma cama. Es más, tuvieron relaciones, eran como marido y mujer. Y eso se enseña en la famosa sexología moderna. Una vez, un abogado que asistió a esas conferencias, pero un abogado súper ignorante, y se deja convencer por un idiota que pregonan esta cosa tan falsa como, no, que la masturbación es buena para el desarrollo. ¿Quién ha dicho eso? 300 millones de espermatozoides en cada masturbación y un espermatozoide crea un ser humano y contiene lecitina, calcio, fósforo, enzimas, proteínas, glucósidos, líquidos cefalorraquídeos para crear un ser humano, lecitina para un cerebro, fósforo para un sistema nervioso, calcio para un sistema óseo. Se van a perder 300 millones de componentes de espermatozoides y que no trae consecuencias. Bueno, sea tan ignorante, están degenerando a la raza humana. Entonces, el abogado este ignorante dejó convertirse por este sexólogo barato ahí, degenerado, y entonces él se bañaba con la niña, porque siguiendo los consejos del señor este, eso no es sexólogo ni es nada. Entonces un día llegó otro niño y le dijo, y como ya se bañaba con el papá y se levantó el vestidito y yo, mira, yo tengo esto y tú tienes pipí, porque el papá le había dicho, esto se llama pipí. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta sexología? ¿Qué tal este papacito? Que ya, entonces tenemos que prepararnos y esa es la finalidad de estas enseñanzas gnósticas. Entonces tenemos también el yo zoofílico, que tiene relaciones con animales, sobre todo acá por la costa, con las burras, y no solamente con las burras, sino que día nos confesó una persona que que tenía relaciones allá con una yegua en la Sierra Nevada, un campesino. Yo le estaba hablando, me dice, yo tuve relaciones tenía relaciones con una yegua, hombre, ¿cómo va a ser eso? Y había otra persona que la logramos rescatar del centro Anael, donde la bióloga, la profesora de biología, les decía que para lograr un buen desarrollo, porque ya eso lo enseñan en las universidades, allá lo enseñan, entonces que debían masturbarse para desarrollarse y que debían tener relaciones con burras. Y como el muchacho vivía en un pueblo de aquí de la costa atlántica, entonces el muchacho comenzó a masturbarse, comenzó a tener relaciones con burras y ese muchacho se acabó. Yo lo conozco, pero eso le causó graves daños. Y fíjese, se le enseñó una bióloga, una profesora de biología en el colegio. Entonces, también conocí el caso de una persona que fue abogado, póngale cuidado, vivía por allá en los Montes de María, por ahí por una finca, y resulta que, como decía, no, en esa época, ¿no? Porque eso fue hace rato, los papás decían, no, para que tengan relaciones con la burra, para que se desarrollen, etcétera. Entonces, esos muchachos tenían relaciones con las burras. Entonces, él me contó que una vez se tenía relación con una burra y había llovido y él quedó pegado al barro, desnudo ahí. Tuvieron que venir unos vecinos a rescatarlo. Pero en esa época mi persona tenía un programa de la radio que llegaba a los pueblos de la costa. Él escuchó ese programa y gracias a ese programa logré salvarle la vida, porque él vino al centro Anael, lo ayudamos, lo ayudamos bastante. Pero fíjese que esos abusos tienen relación con las enfermedades.
Él murió de un karma terrible ya, pero ya tenía más edad, etcétera, etcétera. Pero se masturbó, tenía relaciones con las burras, se llama zoofilia. Y hay mujeres que también tienen relaciones con animales, etcétera. El yo vampiro. El yo vampiro son esas personas que se visten para atraer el sexo de las mujeres o de los hombres, ¿ya? Por ejemplo, yo conocí una joven que ella usaba, tenía el seno y se tapaba únicamente ya la parte donde va mm, donde chupa el niño. De ahí para abajo. Entonces siempre anduvo con el seno destapado, siempre. Había un amigo que se enamoró de una muchacha que andaba con el seno destapado. Y le dije, tenga mucho cuidado, le dije yo. Y después esa mujer resultó poniéndole su par de cuernos, ¿ya? Porque las mujeres deben vestir decentemente y los hombres deben de vestir decentemente. Eso de usar trajes cortiticos por ahí, las pobres mujeres, etcétera, para atraer la lujuria de los hombres. Cada lujuria que atraen de un hombre la tienen que pagar. Si anda con el seno ahí descubierto, cada hombre que se sienta atraído por la lujuria, eso se lo van anotando en la cuenta. Y eso va originando problemas kármicos. Y uno de los karmas que tiene que tiene pues la lujuria es el, el cáncer y el SIDA. El SIDA. El SIDA también tiene esos aspectos. Es una enfermedad kármica que le está dando mucho a los homosexuales. Conozco varios homosexuales que tienen este problema del SIDA. Terrible esto. Tenemos también el yo fetiche, satisfacción sexual con la ropa íntima de las mujeres, de verlas y algunas veces hasta de ponérselas. Esos son degradaciones en el comportamiento psicosexual de la raza humana y generalmente orientados en jóvenes primero que ven pornografía. Porque esto de la pornografía es algo terrible. ¿Por qué? Porque se ponen a ver relaciones sexuales hombre-mujer y entonces están viéndole el pene al otro. Y si le están viendo el pene al otro, se terminan enamorando del pene de los otros y ahí se va a meter. Ahora, toda esa información que le mete uno al subconsciente, ya eso queda grabado, eso no se borra, eso hay que borrarlo, pero con un trabajo espiritual más adelante, cuando se logra un desarrollo, toda esa información queda ahí y queda para la otra vida y queda para la otra vida. Esa información acumulada en los subconscientes y que se registra en la internet, etcétera, es lo que forma la parte de la famosa inteligencia artificial, ¿no? Fundamentada pues en los mecanismos de razonamiento de las mentes inconscientes de los seres humanos entonces la registra y la maneja. Inteligencia artificial, eso va a degradar los cerebros de la raza humana. Personalmente a mí no me interesa. Entonces esto de la pornografía, personas que agotan su cerebro, porque es una especie de masturbación, pero de tipo cerebral, y agotan la parte sexual, porque las glándulas sexuales se pierden también a nivel psíquico. Y entonces las personas gozan sexualmente con revistas, con imágenes pornográficas, sobre todo por internet, y esto lo lleva a la masturbación y lo lleva a la degeneración, porque las jovencitas, hay un colegio aquí, por ejemplo, en Barranquilla, que es estrato 20 por ejemplo, estrato 20 y ya los niños de sexto año ya han visto pornografía casi más de la mitad. Entonces esto está degenerado. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, prepararlos, porque ellos van y tienen sus amiguitos allá y sus amiguitos ya están desviados por el camino de la degeneración, que sean amiguitos, aunque sean amiguitas, nosotros tenemos que prepararlos, tenemos que convertirnos en, en profesores de nuestros propios hijos. Hay un yo que nos menciona el maestro Samael, que es la necrofilia, que es tener relaciones con cadáveres. Eso, sobre todo en algunos cementerios, y el maestro Samael dice que se practicaba ya en el antiguo Egipto cuando momificaban los cadáveres de aquella época. Tenemos el yo narciso, que es una persona que se mira en el espejo y se ve guapo él mismo,
o la mujer narcisa que se ve en el espejo y dice, yo soy más linda del universo. Ya, eso ya se está alineando por el nivel del lesbianismo y del homosexualismo. ¿Ya? Eso es gravísimo. Y tenemos el yo bisexual o binario. El bisexual, ¿por qué bisexual? El bisexual es un tipo mujeriego de vidas pasadas, que vino ya con el código genético desequilibrado, pero en cierto nivel. O sea, el cierto nivel es que le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Como se dice coloquialmente, patean con las dos piernas, ¿ya? Por ahí hay un político y dice, no, ese político patea con las dos piernas, que cierta persona X patea con las dos piernas. O sea, son homosexuales, o sea, le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Son homosexuales y, vea, son homosexuales, tienen su mujer y tiene su mujer, o sea, son bisexuales ya. Y ya llega un momento que la próxima existencia o en esta misma rechazan totalmente a la mujer y entran totalmente de plano al homosexualismo y después se convierten en ese pulcro blanqueado y me lo mandan directico, directico para los mundos infiernos. Estos yoes narcisistas se dan mucho en las donde se levantan pesas, porque ahí hay una cantidad de espejos y el tipo viene y entonces el otro pesista le ve el cuerpo al otro y quiere ser como el otro, etcétera, y se va dando ciertas atracciones y ciertas manifestaciones de tipo sexual que acumuladas nos van llevando y nos van orientando hacia el yo del homosexualismo. Esto es importante conocer la mecánica inconsciente de estos pecados que lo vamos a ir, los 7 pecados capitales los vamos a ir entregando en estas conferencias, porque necesitamos estar preparados, sobre todo para nosotros mismos, para no caer en las trampas del anticristo y de la falsa ciencia, y para orientar y para preparar a nuestros hijos, porque repito, estamos ya en las finales de la época de Sodoma y Gomorra, y estamos a las puertas de los grandes acontecimientos después de esta lucha de mercado, de esta lucha de los aranceles, ya a la China en el Fondo Monetario Internacional se pasó a los Estados Unidos, porque ese es el próximo caballo, el caballo chino, cuyo jinete es muerte. Ahora mismo tenemos el caballo bermejo, que es los Estados Unidos, pero va perdiendo, eso está en el Apocalipsis, toda la sabiduría de los dioses ya conoce todas estas grandes realidades, porque es una sabiduría demasiado inmensa que va pasado, presente y futuro, todo lo conoce, etcétera, y por eso se dan las famosas profecías. Ya terminamos por hoy. Vamos a hacer una relajación. Cuando uno se relaja, activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, de la meditación, del sueño y que está conectado con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. El izquierdo está relacionado con el sistema simpático, que es el sistema de la acción, de la actividad y que es el que nos vincula pues al mundo material, es decir, el hemisferio derecho nos vincula al mundo de la conciencia. Entonces vamos a hacer respiraciones lentas y profundas. Sentimos cuando el aire entra por la nariz, lo expulsamos después lentamente por la boca. Cuando expulsamos el aire, nos sentimos totalmente relajados. Ojos cerrados, respiraciones lentas y profundas. Cuerpo totalmente relajado. Ahora ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo.